Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Universidad de Chile Podcast, un espacio de difusión científica, académica y cultural producido por el equipo de Prensa UChile. En este capítulo revisamos en profundidad las características del síndrome de ovario poliquístico, alteración hormonal y metabólica que puede tener efectos en la salud reproductiva, cardiovascular, metabólica y mental de las mujeres, e incluso en su descendencia. El síndrome de ovario poliquístico es una sombra que me ha seguido gran parte de mi vida, porque nunca tuve claridad de sus efectos y consecuencias a largo plazo. Desde que me diagnosticaron a los 15 años, solo comprendía que no menstruaba y me podría costar quedar embarazada, pero las y los ginecólogos no fueron claros respecto a qué pasos debía seguir en cuanto a tratamientos o si esta situación se podía reparar en un futuro. Más bien, la sensación constante al salir de cada consulta era de incertidumbre, acompañado de un "no se preocupe", mientras el médico me extendía la caja de anticonceptivos orales como una solución al desorden hormonal. Soy Valentina Aravena, periodista egresada de la Universidad de Chile y encargada de realizar este podcast. Hoy comparto mi testimonio porque somos muchas quienes vivimos con este diagnóstico y navegamos en un constante mar de dudas y desinformación. ¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico? ¿Cuáles son sus principales síntomas y bajo qué condiciones se diagnostica? Para resolver estas dudas, conversamos con Claudio Villarroel, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y director del Instituto de Investigación Materno-Infantil de nuestra universidad. Bueno, el síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad endocrinológica, metabólica y reproductiva, crónica, que se caracteriza principalmente por que los ovarios producen en las mujeres una mayor cantidad de hormona masculina de lo habitual. Esto se puede ver a distintas causas y eso provoca finalmente varios síntomas en la mujer. Uno, que son síntomas que aparecen y que van variando a lo largo de la vida de la mujer. Exceso de hormona masculina en la sangre o que se manifieste clínicamente a través del hirsutismo que llamamos, que es el exceso de vello que le crece a los hombres en las zonas sensibles a la testosterona, que es la principal hormona masculina. El acné está como descartado actualmente como un criterio de exceso de andrógeno. Eso porque puede deberse a múltiples causas. El segundo criterio es la falta de regla, la que se llama oligomenorrea, cuando la regla llega, pero con un periodo más prolongado al que la mujer debería tener, que son más de 35 días, o amenorrea es cuando no llega la regla, ¿ya? Y el tercero es una ecografía en la que se observa una morfología de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es el trastorno endocrino metabólico más frecuente en mujeres en edad reproductiva, afectando entre un 10 y un 15% de ellas. Además, estudios han señalado que el 75% de mujeres con esta condición presentan ausencia de ovulación. Por consecuencia, este síndrome es una de las principales causas de infertilidad. Según el Consenso de Rotterdam, documento internacional que establece los criterios diagnósticos para esta enfermedad, se deben cumplir al menos 2 de las siguientes 3 condiciones para establecer un diagnóstico efectivo: hiperandrogenismo clínico o bioquímico, oligoanovulación u ovarios poliquísticos. Esto hace que el síndrome se exprese en 4 fenotipos, detalla el profesor. Uno, el fenotipo A, que cumple con todos los criterios, o sea, hay exceso de hormona masculina, o hirsutismo, o exceso de hormona masculina en la sangre, hay falta de regla y hay morfología ovario poliquístico. O sea, la forma más severa del síndrome de ovario poliquístico y de que está descrita en los criterios más antiguos de ovario poliquístico, que se llama el fenotipo clásico o fenotipo A. Después está el fenotipo B, que es una paciente que tiene exceso de hormona masculina, ya sea en sangre o hirsutismo, y anovulación, o sea, oligomenorrea, pero no tiene la ecografía de ovario poliquístico, tengo ovarios normales.
Después está el fenotipo C, que es una paciente que tiene exceso de hormona masculina, de nuevo hirsutismo o hiperandrogenismo plasmático, ciclos regulares y ovario poliquístico a la ecografía. Y esa es la que se llama ovario poliquístico ovulatorio, ¿ya? Y finalmente, la que está siempre muy discutida y que cuesta... algunos grupos lo meten en el fenotipo, otros lo sacan, que es el fenotipo D, que son mujeres con falta de regla, ovario poliquístico, pero que no le podemos pesquisar ni hirsutismo ni hiperandrogenismo plasmático. Esta es la razón por la cual, si tienes amigas o conocidas con este síndrome, te comparten experiencias distintas en cuanto a los síntomas que experimentan. Sin embargo, y tal como puntualiza el ginecólogo obstetra de nuestro plantel, dichos criterios de diagnóstico están definidos para mujeres mayores de 20 años, puesto que han completado su desarrollo puberal. Antes de los 20 años, explica el especialista, el eje hipotálamo-hipófisis-ovario está inmaduro. Por lo tanto, es habitual que niñas y jóvenes presenten alteraciones en la frecuencia de sus menstruaciones y no cumplan con el ciclo de 30 o 35 días tradicionalmente señalado. Además, durante esta etapa naturalmente aumentan los niveles de andrógenos, lo cual podría interpretarse como una señal de esta enfermedad, pero que no es suficiente para diagnosticar. En este análisis es muy común olvidar la dimensión metabólica del síndrome de ovario poliquístico, la cual compromete severamente la salud de las pacientes y de la cual no siempre se les informa. El hecho de tener andrógenos más elevados en la sangre hace que muchos tejidos metabólicos empiecen a disfuncionar a lo largo de la vida, porque la exposición a estos andrógenos por distintos mecanismos hace que principalmente el tejido adiposo disfuncione, y por lo tanto el tejido adiposo subcutáneo, que es el que nos permite guardar reservas de energía, en vez de, cuando aumenta la demanda metabólica, replicarse y producir varias unidades, varios adipocitos en el fondo, cada adipocito tiene que crecer, y esto es un efecto directo de la testosterona. Son adipocitos más grandes, y los adipocitos más grandes empiezan a comprimir los vasos sanguíneos que les llevan oxígeno, se empiezan a estresar, se empiezan a inflamar, y esa inflamación local del tejido adiposo lleva a que este tejido adiposo se vuelva resistente a la insulina. Y por una serie de procesos metabólicos en el fondo, esto hace que se sature el tejido adiposo subcutáneo y el tejido adiposo visceral, que en el fondo es la grasita que nosotros tenemos en la guata, que es básicamente para amortiguar las vísceras. Y toda esta situación lleva a una aparición de resistencia a la insulina. Y por lo tanto, cerca del 80% de las mujeres que tienen un síndrome ovario poliquístico a lo largo de su vida van a desarrollar algún grado de resistencia a la insulina. Así lo explica Nicolás Crisosto, investigador del Laboratorio de Endocrinología y Metabolismo del Departamento de Medicina Interna Occidente de la Facultad de Medicina U de Chile. Junto con esto, el especialista Crisosto añade que el síndrome de ovario poliquístico expone a dichas mujeres a mayores riesgos de desarrollar diabetes y patología cardiovascular, expresado en infartos, hipertensión y posibles hemorragias cerebrales. Además, ¿sabías que tener síndrome de ovario poliquístico puede afectar de diversa manera a niños y niñas durante el embarazo? Una dimensión poco conocida entre quienes vivimos con esta enfermedad. En el grupo de nosotros en el Laboratorio de Endocrinología y Metabolismo de la Universidad de Chile, el año 2000 más o menos, se publicó un trabajo por la doctora Teresa Cir, en que ella midió los andrógenos en el embarazo. Esto es la primera vez que se hacía esto. Y se demostró que efectivamente estas pacientes tenían más testosterona durante el embarazo. Antes se pensaba que el ovario poliquístico como que se apagaba en el embarazo, porque la placenta era la que producía todas las hormonas y como que no había ningún problema. Y ahí se empezó a identificar que el ovario sigue activo y por lo tanto sigue produciendo andrógenos, y las hijas y los hijos de estas pacientes, sobre todo durante el tercer trimestre, se exponen a estos andrógenos, ¿ya? Y esto se ha asociado a que cuando uno estudia a las hijas de mujeres con síndrome ovario poliquístico, nosotros tenemos varias casuísticas en que hemos ido siguiendo a estas niñitas desde los 3 meses de edad, pasando por la edad escolar, por la adolescencia, y hasta un 70% de estas niñitas que nacen de una mujer con un ovario poliquístico van a desarrollar un síndrome ovario poliquístico. O sea, es mucho más prevalente, muy probablemente asociado a esta exposición en el embarazo a andrógenos. Y también a toda una disrupción metabólica, porque estas mujeres en el embarazo no solamente tienen andrógenos altos, sino que también tienen niveles de insulina elevados, hacen más diabetes gestacional, tienen triglicéridos elevados, toda una alteración metabólica y endocrina
que por distintas vías puede estar afectando y reprogramando al feto. Sumado a estos efectos, estudios han demostrado que el síndrome de ovario poliquístico también afecta a los hijos de dichas madres, quienes se han vuelto una población de riesgo para el desarrollo de patología cardiovascular, producto de la exposición prematura a andrógenos. Un último aspecto que ha analizado Nicolás Crisosto y que es poco conocido entre la comunidad de pacientes es cómo influye esta exposición a andrógenos, tanto prenatal como en la pubertad, en la manera que el cerebro procesa las emociones. El especialista señala que el reconocimiento emocional está determinado por dos estructuras del cerebro, la amígdala y la corteza prefrontal. Las emociones se producen en la amígdala y la parte frontal del cerebro es quien la regula, dándole instrucciones para, por ejemplo, identificar la ansiedad y controlarla. Este es un proceso que se desarrolla fuertemente en la adolescencia, etapa que atraviesan muchas niñas expuestas a andrógenos y que se ve reflejada en un aspecto particular de su fisonomía. Estamos caminando un fondo así que dirigí yo con un grupo multidisciplinario, nos aliamos ahí con los psiquiatras de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Lo que nosotros hemos identificado es que, por ejemplo, marcadores como la distancia anogenital, que en el fondo es la distancia que va desde la vagina hacia el ano, en el fondo, que en los hombres es mayor y en las mujeres es más cortita, en las mujeres hijas de mujeres con síndrome poliquístico está aumentada. Y eso es como un marcador que queda para siempre, en el fondo, que refleja que hubo exposición prenatal a andrógenos. Esa distancia anogenital se asocia a alteraciones en el reconocimiento emocional. Hay una correlación directa, ¿ya? Y es el marcador que más se asocia independiente de otros elementos que pueden influir sobre el reconocimiento emocional. Entonces, cuando nosotros le hacemos una tarea a estas hijas de mujeres con síndrome ovario poliquístico, tomamos un grupo como entre los 12 y los 25 años, que están justo en esta transición en la que el cerebro está montando estas estructuras para el reconocimiento emocional. Y cuando tú le muestras un video de un actor, por ejemplo, que tiene pena o que está feliz o que tiene distintas emociones, se equivocan más en reconocer la emoción y tienen un cerebro que es mucho más sistemático que empático. O sea, es un cerebro, entre comillas, como un poco más masculinizado, pero que produce mucha angustia, porque en el fondo, dado que no pueden reconocer bien la emoción, tratan de ocupar otros mecanismos para compensar esto, ¿ya? Y eso a la larga va a llevar a que desarrollen más ansiedad y más depresión. Tras esta detallada revisión, los especialistas de la UChile demuestran cómo el síndrome de ovario poliquístico es mucho más que una enfermedad que afecta solo al sistema reproductivo y que en muchos casos puede ser la respuesta a diversos síntomas que estés experimentando. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿qué tratamientos existen hoy para combatir algunos de estos efectos y así mejorar nuestra calidad de vida presente y futura? Desde el Laboratorio de Endocrinología y Metabolismo, ubicado en el campus occidente de la Facultad de Medicina UChile, ofrecen un servicio policlínico gratuito para pacientes con síndrome de ovario poliquístico o que presentan síntomas de la enfermedad, donde las y los profesionales realizan evaluaciones y seguimientos a los casos. Para contactarles y obtener más información, te invitamos a escribir al correo labendocrino.med@uchile.cl o llamar directamente al laboratorio con el número +569 388 54550. Por su parte, desde IDIMI están desarrollando un estudio para evaluar un medicamento inductor de ovulación en ciclos de baja complejidad en mujeres con síndrome de ovario poliquístico e infertilidad. Si tienes deseos reproductivos, puedes participar de la convocatoria escribiendo a Andrea Torres, matrona coordinadora de estudios clínicos, a través del correo andreafth@uchile.cl. Además, desde IDIMI también ofrecen asistencia clínica relacionada con la enfermedad. Te invitamos a revisar el portal www.idimi.cl. Esto ha sido Universidad de Chile Podcast. Recuerda que puedes encontrar nuestros capítulos en YouTube, Tantaku, Uchile TV, Radio Universidad de Chile y en tus plataformas de streaming favoritas. Síguenos para que no te pierdas ninguna actualización.